Hola amigos, un cordial saludo. Soy Rafa Fernández, el tribuno. Soy Rafa Fernández porque aquí había un cartel y yo, como no podía cambiarlo, me puse ese nombre. En fin, bienvenidos a todos amigos, ¿cómo estáis? Me alegro mucho de que estéis por aquí. Hoy venimos con un invitado, ¿eh? Un invitado pues que ya lo hemos visto en muchos sitios. Yo antes de entrar le he dicho, está siendo un poco revelación para mucha gente, por lo menos para mí, y yo sé que para otros tantos también. Rubén Gisbert, bienvenido te iba a decir, a la guarida del lobo. No, no, al tribuno. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rafa, por la invitación y gracias también por la consideración de considerarme como un youtuber revelación. Espero que la revelación sea más hacia las ideas que hacia las personas, pero en cualquier caso, gracias y encantado de estar aquí. Te veo últimamente muy activo. Te hemos visto con Iker, te vemos con Roma Gallardo también, te vemos con otros youtubers. Y bueno, algunos directos tuyos, el de ayer o antes de ayer, si no recuerdo mal, pues haciendo un poquito también análisis del tema de elecciones de Cataluña. Bueno, te vemos ahí pues muy activo y creo que bueno, eso es buena señal de que en este país no solamente la gente de mi edad para arriba, porque yo ya tengo una edad, la gente incluso más joven pues empieza a preocupar un poco de la política, de la ideología, de cómo funciona todo en este país, porque así a bote pronto te pregunto, ¿tú crees que la sociedad está un poco ya cansada de tanto ajetreo, tejimaneje, de tal y como está la sociedad y la política en España? Mira, Rafa, yo hago muchos directos e intento invitar a personas que piensan diferente a mí para que el espectador pueda contraponer puntos de vista, más que invitar a personas afines a mí para que todo sea un monotema. Yo no comparto para nada la idea de muchas personas que creen que el problema de España es que la sociedad está enferma o que la sociedad es estúpida o que la sociedad en general, en primer lugar, porque me parece que es una posición terriblemente arrogante, creer que tú estás en posesión de la verdad o la inteligencia y el resto de congéneres o de conciudadanos que te rodean, amigos, familiares, etcétera, etcétera, son imbéciles o están mentalmente enfermos. No, hay una gran diferencia entre vivir engañado, que eso no es culpa de nadie, no es culpa de alguien, y vivir y ser estúpido o tener una condición o una enfermedad o lo que sea. Entonces, yo creo que en gran parte, igual que sucedió en su momento con los programas de La Clave de José Luis Balbín, donde aparecía un par de veces, apareció bastantes veces, bueno, uno de mis maestros, Antonio García Trevijano, eh, la acogida que tienen las ideas de la democracia y de la libertad política tienen acogida y tienen interés porque conectan con algo intrínseco de todos los seres humanos, independientemente de la ideología o de la sensibilidad o de los intereses que tengan, que es el querer ser libres. El ser humano es un animal, igual que cualquier otro, y los animales no nacen para estar enjaulados ni para estar en cautiverio. Cuando se acostumbran a ese cautiverio, como todo el mundo que dice ahora mismo, ¿para qué cambiar nada si más o menos las cosas nos van bien? Puedes tener un coche, puedes tener una hipoteca, tal. Eso es una persona acostumbrada a vivir en cautiverio, que trata de justificar su falta de libertad a través de una situación de bienestar o para ella bienestar, que ahora vemos que, bueno, a voluntad y sin ningún tipo de medida de control ni de límites, esas libertades que se dan se pueden quitar. Entonces, como el ser humano es un animal igual que cualquier otro, y los animales no nacen para vivir en cautiverio, sino que nacen para estar en estado de naturaleza y en estado de libertad, esa es la razón por la cual creo que muchas personas de mucho sino diferente y de mucha ideología o manera de pensar diferente conectan, comprenden y desean escuchar la razón por la cual yo estoy en YouTube y por la cual, como tú has dicho, estás muy activo. Bueno, yo voy a seguir dando la batalla. Mi compromiso al 100% es intentar que en España se difundan estas ideas y que haya un cambio político pacífico, regulado y sosegado hacia un régimen democrático, Muy que no bien. lo hay en España. De eso, de eso te quería hablar, hablaremos ahora, enseguida, pero ahora mismo en el candelero nacional, en España, pues tenemos las elecciones de Cataluña. Las Sí. elecciones de Cataluña, que bueno, esto pues está sonando a bombo y platillo, hemos visto un ministro, un ministro que ha salido corriendo a, bueno, a dar la cara ante unas elecciones
para presentarse a la presidencia de una comunidad autónoma, en fin, todo lo que ya sabemos aquí en España, lo que está ocurriendo. Sí. La pregunta es muy fácil. ¿Qué te parece todo este movimiento extraño? Porque ha habido una abstención muy grande. Ha habido una abstención de un 46%. Esto no sé. Vamos, No, esto más, hacia más del más. 46%. Sí, sí, más. Sí, ¿no? Pues bueno, ha habido Sí, una abstención. la participación ha sido del 50. Todavía no hay datos oficiales, porque todavía tienen que pasar el proceso, que en teoría tienen que pasar las listas de participación y tal, pero la participación está en torno a un 51 o 52%. De todas maneras, yo no me hago responsable, lamentablemente, de esta abstención. Primero, porque hay que ser consciente y realista, y yo no soy un demagogo ni un ideólogo. La abstención es una herramienta para luchar contra un sistema que te impide participar Sí. con el voto, y si quieres lo explicaremos ahora más adelante. Ujú. Sin embargo, sí que hay una gran parte de ciudadanos en Cataluña y en toda España que han decidido no acudir a las urnas, y tenemos los vídeos de ellos, y conseguimos que ayer en las elecciones en Cataluña en internet fuera trending topic, llegando al puesto número 1 durante 4 horas el hashtag rompe tu voto, que es la iniciativa que está llevando a cabo diferentes agrupaciones y asociaciones civiles, entre las cuales una de las que yo presido, la que yo presido desde hace 2 meses, que es la Junta Democrática de España, que es una asociación civil que refunda el espíritu con el cual se aglutinó y se conglomeró todas las fuerzas políticas a la muerte del dictador Franco, para intentar que en España hubiera una democracia, hubiera libertad política. Esa tarea ha quedado inconclusa, esa tarea hay que seguir con ella, porque después de 40 años de estado de partidos o partitocracia, pues se han visto los defectos, la corrupción institucional, la cantidad de defectos estructurales, la falta de participación, la falta de voz, la falta de participación de los ciudadanos, pero no solamente para promulgar, sino también para derogar leyes o para actuar cuando un político se equivoca o se corrompe. Y todo eso creo que ha llegado la hora de dar un paso sosegado, firme y, bueno, racional y sin aspamientos ni aventurerismos, hacia un régimen realmente democrático. Pero las elecciones de Cataluña y lo que ha pasado en Cataluña es un síntoma más de que no vivimos en una democracia. Un señor que en teoría se presentaba o era líder de un partido en una región, en una comunidad autónoma, de repente, por arte de birloque, en tiempo récord se le convierte en ministro, puede votar leyes cuando forma parte del Ejecutivo, es decir, una manifestación absoluta y constante y palmaria de que no hay separación entre Ejecutivo y Legislativo, uno de los requisitos para que haya democracia. Y además se coge el ministro, que forma parte del Ejecutivo, se le pone como candidato aquí, porque aprovechando la fama que ha tenido durante la exposición del tema de la pandemia para que la gente le conozca, se le vota y tal. Y sobre todo por el sistema electoral que tenemos en España, que es de listas, es proporcional gracias al 68.3 de la Constitución española, es proporcional, no se vota a personas, se vota a partidos que hacen unas listas de diputados que hace el jefe de cada partido. Esos diputados luego votan por orden lo que les manda el jefe de su partido, por lo tanto, el Ejecutivo tiene la iniciativa y la hegemonía legislativa, lo cual de facto es la ausencia de separación de poderes, y eso es un problema. Y es un problema que llevamos arrastrando durante 40 años. Y es un problema que, incluso para los que quieren ser pragmáticos, es lo que nos ha llevado a un camino en el cual el poder constante, sin control y sin límites, nos ha quitado soberanía, nos ha quitado productividad. Ha hecho que los partidos entre ellos hayan preferido siempre el pacto antes que los intereses por los cuales han llegado al poder, que es porque la gente les ha votado. Eso ha llegado a pactos con partidos nacionalistas e independentistas que les han hecho crecer, a cupos. Ha generado problemas que incluso están afectando al sujeto político, ya no a la Constitución y ya no a las reglas políticas, sino al sujeto, a la nación, poniéndolo en tela de juicio. Esa situación de crisis tan fuerte que vivimos en España es por un sistema político que se define perfectamente desde el Gerard Lightholf, el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, define perfectamente como partitocracia. Y antes que eso, incluso Aristóteles hace la distinción entre democracia, autocracia y oligocracia. En España lo que tenemos es una oligocracia, porque me estoy adelantando quizá alguna de las preguntas que me ibas a plantear, ¿no? Pero si quieres ¿O qué? Sí, sí, Sí. continúa. Te estás adelantando No, gustosamente. Me estás que ahorrando palabras. sí, yo te he dicho que yo nunca preparo las entrevistas, siempre voy, conforme voy planteando el tema, lo voy desarrollando, pero para que el espectador entienda un poco de una cosa a la otra,
La política al final no, al final y al principio, la política es la lucha de poder. La lucha por el poder. Y el que quiera que lea Santayana y su vida, fases de la razón o del progreso humano, donde desarrolla perfectamente la lucha de poder de la política. La política es la lucha por el poder del que no lo tiene conseguirlo y del que lo tiene conservarlo. Y esa es la constante. Y las ideologías y los discursos siempre van en el segundo lugar, salvo casos excepcionales, por idealismo. Por ejemplo, yo tengo mucha admiración por Lenin, porque era un político que sí que perseguía una idea. Él perseguía un ideal y condicionó toda su vida, y he consultado los 30 volúmenes que existen publicados de él, perseguía todo con un fin ideal. Se equivocó completamente en las formas y en la dictadura que dio el bolchevismo, posteriormente el estalinismo y tal. Pero la constante siempre en la política es la lucha por el poder. En esa lucha por el poder, los agentes son los que definen el régimen político. La autocracia es el gobierno de uno. La oligocracia es el gobierno de un grupo. Y la democracia es el gobierno de todos, del demos, del pueblo. Cracia es fuerza, demos es pueblo. En España no estamos ni en una autocracia, hemos venido de la autocracia, la del régimen de Franco, ni estamos en una democracia. El pueblo no tiene el poder, ni para poner límites, ni para promulgar leyes, ni para elegir a quienes las aplican. Y si quieres ahora desarrollamos el porqué. Lo que hay es una, lo que hay, y termino, es una oligocracia, donde quien tiene la hegemonía política, nombrar a los legisladores, es decir, a los diputados, ordenarles las leyes que tienen que hacer, tener la iniciativa legislativa. Hace 4 días incluso decía el propio Sánchez, el gobierno está en pie, el gobierno gobierna y legisla. Es decir, el que tiene todo el poder para gobernar, para legislar y además para nombrar a los jueces a través de la reforma de Felipe González, pero desde entonces también, porque la Constitución también lo incluye en el artículo 121 y en la ley del Consejo General del Poder Judicial en el artículo 122, que es el Consejo General del Poder Judicial el designado por los políticos y el que nombra además al Tribunal Supremo. Es decir, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en manos del mismo grupo de personas. ¿Quiénes? Los líderes de cada partido, que por pacto o por mayoría absoluta son los que tienen en ese momento y alternándose el poder. Hemos pasado de una autocracia, una dictadura, a una oligocracia. Lo que yo estoy propugnando y yo quiero es pasar de una oligocracia a una democracia, que es el camino natural, tal y como también define muy bien Horacio. ¿Podríamos tener algún ejemplo, algún país como ejemplo de esa democracia que tú me hablas? Como ejemplo, vamos a ver, la gente confunde ejemplo con ejemplaridad. No, yo no, no hay diferentes sistemas en el mundo, desde luego. Que tenga los requisitos de la democracia, Estados Unidos. Estados Unidos introduce lo que en un principio el parlamentarismo inglés, desde la gloriosa Cromwell, etcétera, etcétera. No voy a ponerme ahora a hablar de eso. Pero bueno, lo que se entiende popularmente como régimen de libertades, derechos individuales, derecho de prensa, derecho de libertad de expresión, ¿vale? Eso nace con el parlamentarismo inglés. Los padres fundadores de Estados Unidos huyendo del Parlamento, porque quienes le niegan la igualdad no es el rey Jorge. Quienes le niegan la igualdad a los colonos norteamericanos es el Parlamento. Y aunque fuera. Y ahí está Benjamin Franklin, que viajó a pedir la igualdad al parlamentarismo inglés y se llevó consigo cuando volvió desengañado porque perdió una votación donde le negaban la capacidad de representación a los colonos, y se llevó consigo a Tom Paine, el que luego escribiría Los derechos del hombre, El sentido común, etcétera, etcétera, fundador del patriotismo norteamericano. Y los padres norteamericanos, huyendo y resentidos y en contra del parlamentarismo, introducen la separación de poderes, que previamente la ha teorizado Locke, pero quien la desarrolla es Montesquieu en El espíritu de las leyes, y fundan lo que en un principio llaman república. Que se pensaba entonces que no podía haber nunca una república tan grande. Se tenía que la república era bien buena para Suiza, países pequeños y tal. Y el que por primera vez habla de democracia representativa, que es la segunda democracia que se inventa en la historia, es Alexander Hamilton, en El Federalista. El que fue secretario del Tesoro con Washington, que no fue presidente porque murió en un duelo, muy joven, a pesar de ser uno de los más inteligentes padres fundadores de Estados Unidos. Pero introduce el concepto de democracia representativa, que es, junto con la democracia directa, la de Pericles, la de Grecia, los dos modelos de democracia que se han inventado en la historia y los dos únicos posibles, aplicables y realizables hoy en día. Quería preguntar, vale, has hecho un recorrido que me has ahorrado preguntas, te lo agradezco muchísimo, pero
ahora vamos a Yo otra... sé que para el espectador serán muchos nombres, muchas cosas. Intento que pueden ir pausándolo, poniendo más despacio, pero yo en cada entrevista en un canal nuevo intento dar todas las claves y todas las fuentes posibles para que el espectador por sí mismo, como hice yo en su momento, pueda buscar la información, pueda contrastarla, porque yo, Rafa, yo he estudiado Derecho. Y yo en Claro, la carrera de Derecho, a mí no me han hablado de Tom Paine, a mí no me han hablado de Montesquieu, a mí no me han no, hablado de nada de esto. ¿Por qué? Porque son los fundamentos de lo que no tenemos en España, de lo que claro, no hay con la Constitución del 78. claro. Entonces, yo doy esas claves no por erudición, ni por estupendismo, ni para... No, doy las claves básicas para que el espectador pueda contrarrestar lo que yo digo y comprobar lo que es cierto. Me parece magnífico, me parece estupendo. Te quería yo comentar, yendo al hilo de todo lo que estás diciendo, Estados Unidos, su sistema, el sistema que hay montado en Estados Unidos. Sí. Si cae la democracia en Estados Unidos, o el sistema democrático, o las leyes, o la constitución, mejor dicho, ¿tú crees que esto puede ser un punto de inflexión para el resto del mundo? Si cae, Sí. yo creo que es muy difícil que caiga, se puede ver condicionado. A ver, yo es como he empezado a responder tu pregunta anterior. Una cosa es un ejemplo y otra cosa es una ejemplificación o algo ejemplar o algo ideal. Sí. Estados Unidos no es una democracia ejemplar. ¿Por qué no es una democracia ejemplar? Porque tiene ciertos mecanismos formales que ya están vetustos, que son caducos, como por ejemplo el voto electoral. Eso tiene sentido en el siglo XVIII, donde las circunstancias demográficas y territoriales impedían coordinar unas elecciones presidenciales pues en un tiempo prudencial, porque las grandes distancias y tan poca población y tal. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se designaban compromisarios, que eso ha llegado hasta hoy en día, cuando hoy carece de sentido. Sí. Por ejemplo, el poder del presidente. El presidente puede vetar ciertas leyes. A pesar de que fueron John Adams y Thomas Jefferson que introdujeron una cosa muy inteligente, que es que el presidente, por ejemplo, puede nombrar a los miembros del Tribunal Supremo, ¿vale? Los nombra el Ejecutivo. Mucha gente, ¡ay, no hay separación de poderes! Sí, sí, pero cuidado, los nombra a título vitalicio, con lo cual no los puede destituir. Y una vez nombrados ya son completamente independientes. Esa fue la pequeña triquiñuela que se inventaron para garantizar la independencia judicial. Entonces, primero, la democracia no solamente instituye algo fundamental, que es que la gente pueda hacer sus leyes directamente de acuerdo con los intereses de una mayoría, porque mucha gente critica la democracia diciendo que es la dictadura de la mayoría. Ya, pero es que todas las formas de gobierno que han inventado en la historia de la humanidad y parte de Atapuerca, de las cavernas, o existe el gobierno de la mayoría o existe el gobierno de la minoría. No hay nada más. Es decir, el gobierno de la totalidad, eso es imposible. Eso no existe, no ha existido ni puede existir nunca, porque implicaría unar 40 millones de voluntades que hay en España en una sola. Y eso no es imposible. O sea, no puede ser. Entonces, esa mayoría es la que tiene la capacidad para elegir sus leyes, para elegir y para destituirles en caso de que se corrompan. Y no solamente eso, sino que articula un mecanismo de control institucional, primero, para evitar la corrupción de sus agentes, de los políticos, como por ejemplo el caso de Nixon, sale fuera, el caso Watergate, que fue realmente algo nimio, ¿no? Espiar al contrario. Eso en España es, en fin, el caramelo de un chicle comparado con lo que hacen los políticos aquí en España. Pues el papel de un chicle, quería decir, comparado con lo que hacen aquí. Imagínate, el ERTE, el Gürtel, en fin. Madre mía. Pues sale fuera. Y no solamente eso, sino que hay principios previos que no están en la acción de gobierno. Y uno es la Constitución y otro son los derechos fundamentales reconocidos en una declaración de derechos. Y eso es previo a la Constitución. Por lo tanto, esa vigilancia entre el legislador, es decir, entre la elección directa de los miembros del Congreso y separadamente la del Ejecutivo, y que estos dos poderes están vigilándose mutuamente, como por ejemplo pasó con Trump, que estaba el Congreso constantemente poniéndole límites y marcando, digamos, lo que hace Trump y Trump al Congreso, es lo que hace, como dijo Madison, que tú y yo, Rafa, podamos dormir tranquilos. Porque los ciudadanos bastante tenemos con nuestro día a día, con nuestro trabajo, nuestra pareja, que no llegamos a fin de mes, que nuestro hijo no sé qué, como para estar preocupándonos además de la política o como la locura que decía Podemos y Pablo Iglesias, que es que todas las leyes de España se tienen que hacer por voto. Vamos a ver, no tengo yo tiempo de leerme la factura que me acaba de llegar de la luz. Voy a leerme una iniciativa legislativa de 150 folios para votar mañana el tráfico aéreo que haya por Galicia. Vamos a ver, hay que ser realistas y hay que ser un poco serios.
Bueno, es que el señor Pablo Iglesias, yo creo que no se toma en serio esto de la política y que, bueno, vino con unas formas, actuó de otras y aplica otras, ¿no? Bueno, el señor Pablo Iglesias, No, es un listillo, es una persona que él lo dijo, él quería conquistar el cielo por lo alto, ya se le vio la foto cuando llegó a la vicepresidencia, hinchado como un globo, ese era su fin, y lo que ha hecho ha sido reproducir los mismos vicios que tenía el sistema y que lo cual él criticaba, ya está. Y de hecho ya en su día algunos dijimos, ¿qué pensáis conseguir con un partido que se presenta a las elecciones con los mismos vicios que generan los problemas que tenemos hoy? Con listas de partido, sin hablar de separación de poderes. Pablo Iglesias jamás ha hablado de separación de poderes. Para él la democracia, ahora habla de la normalidad democrática, porque la normalidad democrática es él. O sea, la normalidad democrática es que él pueda nombrar el Consejo General del Poder Judicial. La normalidad democrática es que él tenga mano directamente en todas las televisiones de España. Esa es la normalidad democrática. Porque lamentablemente la palabra democracia en España lleva mal empleándose 40 años para decir lo que no es España, que es una partidocracia, pero no solamente en España, en todo el mundo. La China de Mao era una democracia, la Corea de Kim Jong-il es una democracia, la Cuba, claro, porque claro, todos quieren esa legitimidad que da el título democracia. No. En política, igual que en toda ciencia, que aunque no es una ciencia exacta, la ciencia política, igual que el derecho, es una ciencia social, hay que fijarse en los actores, es decir, en los elementos para definirles, porque se explican y se definen por sus actividades, igual que en la física. claro. Te quería yo preguntar, Rubén, porque lo que dices se ajusta a la realidad de lo que estamos viviendo, esa partitocracia, ¿no? Es decir, tú no puedes votar, bueno, en fin, tú tienes que optar por un paquete, un pack, te llevas el pack, no te lo llevas, te lo quedas, no te lo quedas. Bueno, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué tendría que ocurrir de forma espontánea, es decir, o de forma premeditada, pero que ocurriese de hoy para mañana, para romper esa? Porque claro, es que el tema de la partitocracia y la democracia son temas que no tienen nada que ver el uno con el otro, aunque uno se camufle de democracia sin serlo. Perfecto. Pero una democracia real sería algo bastante complejo en el sistema en el que estamos inmersos en España. ¿Qué tendría que ocurrir? Lo que hay que hacer, claro, pero porque el sistema no es democrático, lo que hay que hacer es un sistema democrático. Tú me estás preguntando qué pasos hay que dar para pasar del sistema actual a un sistema democrático, ¿no? Correcto. Es lo que tú me estás explicando. Correcto. Vale. Ahora te lo explico, pero antes quiero adelantarme a las preguntas que seguro muchos de tus espectadores están haciendo después de mis primeras exposiciones, que es, ¿cómo que no hay democracia? ¿Cómo que no hay representación? Pero si yo voy a votar, si yo voté el otro día en Cataluña, yo voy a votar, muy bien. El voto tiene un fundamento político que se basa en la representación. Tiene su origen en Marsilio de Pau, el defensor de la paz. El que quiera que lo estudie y lo vea, tengo un vídeo en mi canal explicando el origen hasta hoy de lo que es la representación política. Pero muy sencillo, para que todo el mundo lo entienda. La representación es hacer presente aquello que está ausente. Es decir, cuando uno representa a otro, está hablando en su nombre, en aquello que no está. Está actuando en su nombre. Sí, obligatoriamente por mandato, ¿de acuerdo? Los representantes, por lo tanto, en ese sentido, para que sean representantes de la nación, como sucede, por ejemplo, en el parlamentarismo inglés, el parlamentarismo no es una democracia, porque no tiene separación de poderes, entendido como democracia, lo que entiende hoy en día en el siglo XX todo el mundo, y el que quiera consulte los manuales del mejor constitucionalista que ha habido en el siglo XX, que fue Maurice Duverger. Para que haya democracia tiene que haber separación de poderes y representación. Pero es que en España no tenemos ni uno caso ni la otra. El parlamentarismo sí tiene representación. ¿Por qué no hay representación a pesar de que se vote? Que es la pregunta que muchos espectadores tendrán. Sí. Porque ¿qué mandato tienen? Si yo voto a una persona para que me represente, tiene que hacer lo que yo quiera. Seguro que tú, Rafa, en algún momento o tú has extendido o has actuado con un poder. Oye, papá, algún joven que nos está viendo, oye, hijo, hazme un permiso para poder recoger algo en tu nombre. Sí. Eso seguro, todo el mundo lo ha hecho eso. Sí. Oye, yo autorizo tal. Eso es una representación. Eso es un poder para actuar en nombre de otro. Eso es la representación política. Que me diga no cualquier ciudadano, tertuliano, periodista, experto mundial, europeo o español, ¿qué representación hay en España cuando los diputados votan por órdenes del jefe del partido?
Es decir, quien les hace la autorización para hacer las leyes no somos los ciudadanos, son los jefes del partido. Y eso no es una invención, eso se puede incluso ver en el propio Congreso cuando el jefe de la primera bancada levanta un dedo, 2 o 3 para que todos los diputados voten lo mismo. Esa es la prueba de que no hay representación, de que las leyes se hacen de acuerdo con lo que quiere el jefe de cada partido. Tú solamente puedes darle cuota de poder a uno u otro partido. Correcto. Por lo tanto, y por eso he hecho esta introducción, para responder a tu pregunta, como en España el voto carece del sentido para el cual nació el voto, que es para elegir y representar, lo que hay que hacer en conciencia como ciudadano y para forzar a la clase política, quitarle la legitimidad, es decir, no acepto lo que hay. ¿Cómo se hace eso? No participando. Si tú participas de algo es porque estás de acuerdo con ello. ¿Te parece bien? Lo aceptas. Si tú no participas, mediante la abstención activa, que es diferente ser abstencionista, porque pasas de todo que ser abstencionario, porque quieres con tu abstención un instrumento en el cual no quieres formar parte, no quieres participar, no quieres plegarte, ¿para qué vas a votar a quien luego hace lo que le da la gana? A quien pacta con quien dijo que jamás pactaría, como el señor Sánchez, a quien hace las leyes que dijo que jamás haría, a quien no deroga las leyes que dijo que iba a derogar. ¿Para qué vas a darle tu voto a esa persona? ¿Para que te roben? ¿Para que te engañen? ¿Para que te vilipendien? No. El ciudadano que quiera devolver la dignidad, ya no solamente a él como individuo, a la nación española en pleno, al pueblo, y recuperar una herramienta previa para poder luchar por lo que estamos diciendo, que es la democracia, es dejar en evidencia el régimen político. Y eso es quitándole la autoridad, la legitimidad, la autoritas, que desde Roma se hace la distinción clásica entre Roma, si tú eres un tribuno lo sabrás, entre autoritas y potestas. Una cosa es la autoridad, la legitimidad, el reconocimiento público de una autoridad, de una sapiencia, y otra cosa es la fuerza de la ley. La fuerza únicamente, que las dictaduras, por ejemplo, todo el mundo sabe que no tienen autoridad, se sustentan únicamente a través de la fuerza coercitiva, de la soberanía, del monopolio legal de la violencia, como dijo Max Weber. Eso es lo que hay que hacer. Dejar al Estado únicamente con la fuerza, que quitarle toda la legitimidad a través de la abstención y que haya millones de españoles en todas las capitales de España, y por eso yo he fundado mi asociación, exigiendo libertad y democracia. Y cuando eso pase, como expliqué el otro día en la entrevista que me hizo Borja Vilaseca, cuando eso pase, tú pones, primero, evidencias al sistema dejándolo sin legitimidad. Y segundo, lo fuerzas a sentarse contigo, a negociar sobre lo que los partidos de motu propio nunca van a hacer, que es renunciar a sus propios privilegios. Esa es la constante en la historia. Claro. Tú, en la política, como es una lucha de fuerzas, para poderle hacer fuerza al sistema, tienes que hacer fuerza desde tu posición. ¿Cuál es la única posición para hacer fuerza? Desde la sociedad civil, unión de la sociedad civil, no participar del sistema, y cuando ellos vean que hay una gran parte de españoles que no participan y que no se pliegan, decirles, oye, ¿queréis que sigamos adelante con esta lucha? Porque hay una constante, hay un ejemplo que pongo siempre, que no me quiero extender, pero es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se produce por el miedo del rey. El rey Luis XVI se despierta, se entera que se ha tomado el día anterior la Bastilla, salta de la cama cuando le dicen por primera vez la palabra revolución, no se había empleado hasta entonces, y se va a buscar a los líderes del tercer estado, que entonces, asustados, pensándose que les iban a matar, están reunidos en un hotel de Versalles a ver a dónde escapaban, porque nada, nos van a matar, porque estos locos de la Bastilla, ayer lo que han hecho, estaba Fouché, estaba Talleyrand, lo cuenta Chateaubriand y Talleyrand de sus memorias esto. Y enseguida se abre la puerta y aparece el rey. Y los líderes de la oposición del tercer estado acojonados. Madre mía, ya aquí nos matan, ya estamos muertos, ya aquí nos fusilan. Y el rey se pone de rodillas, Luis XVI, y les dice: estoy a vuestro servicio. Ese miedo del rey, del poder, fíjate, el rey Luis XVI, que tenía el poder absoluto. Sí. Ese miedo de lo que pueda pasar es lo que genera la revolución. Eso es lo que hay que procurar. Ese miedo a la clase política o que se pliegan a instituir la separación de poderes o el principio representativo, o si hace falta llegar incluso pacíficamente, si esto es pacífico, a la abstención fiscal, que fue también como se hizo la revolución. El abad de Sieyes le dice al Luis XVI: o a partir de la próxima convocatoria de Estados Generales se hace el voto por cabezas, porque siempre perdía el tercer estado en votos por estamentos, o el tercer estado se constituye en Asamblea Nacional y va a pedir la abstención fiscal de París. Y el rey, tras la destitución de Necker, tuvo que aceptar. Se encontraron luego, el juramento de pelota, sería largo entrar ahí. Pero quiero decir que hay que saber, hay que estudiar. Yo no soy un aventurero, yo no estoy
investigando ni estoy viendo a ver qué pasa. Hay que saber y conocer cómo son las fuerzas de la política y cómo funciona. Y el único camino que hay para quitarle los privilegios a la clase política en España es forzándole, no participando del sistema y, si hace falta llegar, amenazar con la sanción fiscal. Ese es el camino. Hay gente que cuando habla de que quieren cambiar el sistema, quieren cambiar, quieren hacer, lo que proponen es presentarse en Moncloa, 200.000 personas, en Moncloa, en el Congreso, perdón, en el Congreso de los Diputados, presentarse allí, paralizarlo todo. Eso sería un golpe de Estado. Bueno, con la última ley puede considerarse como tal, pero tampoco hace falta eso. Quiero decir, no hace falta, fíjate, Rafa, lo pacífico, y yo tengo un directo hace poco con los vecinos de Benizar, que es un pueblo de Murcia, que estaban hartos de tener las carreteras pues con socavones, no había manera, en fin, un desastre. ¿Por qué? Una pedanía de 900 habitantes, a las diputaciones y a los políticos les interesa mucho invertir en pedanías de 900 votos. Nada. ¿Qué dijeron? En las próximas elecciones aquí no vota nadie, ni Dios. Urnas vacías. Bueno. Al día siguiente, llamadas de la Diputación, llamadas de la Comunidad Autónoma, llamadas de una interpelación directa del Parlamento de Murcia hablando de una pedanía de 900 habitantes. Acojonados todos porque cuidado lo que estaban planteando. Oye, ¿qué queréis? Mañana mismo, ¿qué queréis? ¿Carretera? Mañana mismo, ¿qué queréis? ¿Queréis un ambulatorio? Fíjate para que digan que la abstención no tiene fuerza. La abstención es el camino pacífico y esta gente no ha quemado ni el papel de un caramelo. Fíjate, algo completamente pacífico, ni cargas policiales, ni palizas, ni nada. Tan sencillo como decir, te dejo solo, no voy a participar más de algo que es mentira y que además está pensado para ir en mi propia contra. Yo lo que quiero es límites sin control del poder. Después de 40 años yo creo que los españoles ya hemos visto que este sistema tiene sus fallas. Vamos a ir a un paso más allá. Vosotros por vuestro motu propio no lo vais a hacer. Porque aparte de eso, el régimen, el estado de partidos tiene como factor de gobierno la corrupción. Eso hace que en los últimos 10 años haya habido 508 casos de corrupción, 130.000 millones de euros robados a los españoles, que es casi un año de pensiones. Eso es una auténtica barbaridad. Y eso los políticos, evidentemente, no van a quitarse eso de motu propio. Aunque hay algunos que entren en política con muy buenas acciones. Ahí está la ley de hierro de las oligarquías, de Robert Michels. El que entra en un sistema político donde se reproducen los vicios del sistema, o participas al final de esos vicios o te expulsa. Por lo tanto, solamente queda la fuerza civil organizada y pacífica desde la sociedad civil de plantar cara al Estado, decirle que no vamos a participar de él y cuidado porque la organización civil, como ha pasado en Benizar, puede poner en tela de juicio incluso el funcionamiento del propio sistema político. Y eso los políticos es lo último que quieren. Un político en este sistema lo último que quiere son problemas. Sí, o sea, me estás diciendo, a ver, Rubén, me estás diciendo que si por ejemplo, del 100% de las personas que pueden votar, sí, no sé, votasen el 10%, porque habrá alguno que votará, o el 15%, porque habrá quien vote al partido, porque... O el 30%, imagínate que vota el 30%. Sí, vale. Porque tiene el puestecito, el cargo, el no sé qué, el enchufado, lo otro. Me estás diciendo que el gobierno se acojona. El Estado se acojona. El gobierno se acojona, pero cuidado. Hay una cosa importantísima. La abstención por sí misma no hace que caiga un gobierno. O sea, la abstención sola no hace que caiga un gobierno. Eso la abstención lo que hace es quitarle la legitimidad. Un gobierno constituido con un 30% de los votos, además en un sistema donde no hay representación, carece de toda legitimidad y toda autoridad moral. Si además, aparejadamente a ello, en cada capital de provincia haces concentraciones, movilizaciones, donde todos los ciudadanos exijan libertad, no derechos sociales, ni coberturas públicas, ni nada, libertad y democracia. Entonces, las acciones del gobierno quedan sustentadas solamente con el monopolio de la violencia, con la ley, como un dictador, exactamente igual. Y eso lo que produce es una quiebra, un enfrentamiento entre la sociedad civil y entre el gobierno que se resuelve, como yo creo que esta gente resolvería, por supuesto, pacíficamente, porque la alternativa es la ruptura y la quiebra del Estado. Y cuidado con lo que puede pasar con ellos y con todo lo que puede salir y toda la mierda que puede salir, porque ten en cuenta que sí, como he dicho antes, 130.000 millones de euros robados. Eso es lo que se ha podido judicializar, Rafa. Claro. Imagínate lo que hay y lo que no, claro. Por eso, ante esa lucha de fuerzas, por eso he puesto el ejemplo antes de Luis XVI, ante esa lucha de fuerzas hay que ser rotundo, pero hay que ser responsable y, desde luego, garantizar la funcionalidad del Estado y de los servicios públicos a través de un gobierno provisional e ir hacia un proceso de libertad constituyente para elegir una constitución donde se relija por referéndum la forma de gobierno y la forma de Estado. Ese es el camino.
Vale. Yo te lo digo porque yo como conozco a las audiencias, bueno, a la mía la conozco, pero también conozco a algunos curiosos que vienen y tal, y bueno, pues como seguramente estarán bloqueados en otros sitios, vienen aquí porque no, y dicen y tal. Yo te quería preguntar, esa falta de democracia real Ujú. no es la misma que está diciendo Pablo Iglesias, ¿verdad? No, por supuesto que no, Vale. hombre, claro que no. No, 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 ten en cuenta. Es lo que hemos dicho antes. Todo régimen pone el título de democrático, hasta la URSS, República Sí, Socialista sí. Democrática de tal, porque la democracia no es que sea el mejor sistema, es que es el sistema más justo. Una Ujú. democracia depende de las circunstancias. De hecho, la República Romana pasa al Principado por circunstancias de que, bueno, de que requiere rápidamente de resolución, de que alguien tome el. Ujú. Es decir, una cosa se pueden criticar. Por supuesto que la democracia no es un sistema ideal. No bajan los arcángeles del cielo, llueve el dinero y todo el mundo es feliz. No, pero cuidado, lo que sí que hay es control del poder. Eso sí. Claro, Y se evita la corrupción. A mí eso ya me parece un avance más que suficiente. Luego ya veremos la manera de instituirlo. claro. Pero, pero eso para mí es lo fundamental, porque yo soy demócrata y yo lo que quiero es poder elegir. Ajá. Muy brevemente, porque sé que tienes tú un compromiso, muy Sí, ahora brevemente. tengo otra entrevista y Sí, discúlpame, Rafa. estás más liado que la sandalia de un tribuno, nunca mejor dicho. Sí, Bueno, espero seguir así. eso es bueno, cuidado, eso es bueno. Sí, Cuando uno sí, sí. empieza a tocarse las pelotillas, dice, aquí pasa algo, algo estoy haciendo mal. Sí. Bueno, te quería yo preguntar, Dime. el tema de, así muy brevemente, el tema de la prensa. ¿Tú crees que la Sí. prensa está favoreciendo algo al sistema? Es decir, sí sabemos que lo están sufragando, que todo esto, vale, Sí. pero ¿qué tendríamos que hacer con esta prensa que ya nos tiene un poco hasta las narices y que tienen que la gente recurrir a medios como el tuyo, como el mío y como el de algunos compañeros a enterarse de algo? Porque realmente esto no... ¿Qué tendríamos que hacer con la prensa, Rubén? Pues muy sencillo, darle seguridad. Es lo mismo que es que, mira, Rafa, la política al final es una parte de la vida. Afortunadamente no es toda la vida, pero la política sí que es una síntesis de la vida. La vida es un conflicto constante por la supervivencia y un conflicto es una lucha Ujú, en la naturaleza. El que quiere asegurar sus medios de vida y su supervivencia y el comer y tal, incluso los animales, incluso las plantas, en la ujú, biología. Es una lucha constante. Por lo tanto, la prensa actualmente ha gozado durante muchos años de una posición hegemónica. Y está viendo, con harto pesar, que hay una serie de medios, hay una alternativa a la información que les está comiendo poco a poco, todavía no, pero les está comiendo una gran parte de su audiencia. Lo que hay que procurar, esa es mi apuesta, es una reconciliación. Es decir, que aquí hay espacio para todos. Ellos están empezando atacando, pues, furibundamente, con el tema del Rubius, de esto, lo otro. Nos han invitado en estas semanas, por ejemplo, a Roma y a mí, pensándose que éramos pues unos youtubers, nada, gente que dice lo primero que le pasa por la cabeza, gente sin formación, gente tal, y vaya mira lo que dos. ha pasado. Y mira lo que ha pasado, claro, Sí, que han salido bastantes caldaretes. claro. Entonces, simplemente, ¿qué pasa? Yo no soy rencoroso, yo no quiero el mal de nadie. No. Yo no, a diferencia de, por ejemplo, los Pablo Iglesias o esta gente, yo no actúo por reacción A, actúo por construcción D. Yo no quiero encarcelar, ni quiero matar, ni quiero juzgar, ni quiero guillotinar a nadie. Yo quiero vivir en democracia, quiero vivir en un sistema libre. Voy hacia ahí. Entonces, Claro. voy a intentar conjugar todos los elementos posibles para que ese sea mi objetivo. Hay que saber cuando uno lucha, si lucha para infligir un castigo o lucha para cambiar las cosas. Yo tengo claro que yo lo que quiero son cambiar las cosas. Claro. Y ahí también están los medios de comunicación. Claro. Yo sé, es que ahora es lo que has tocado un tema que sí, bueno, hoy puede ser el Rubius, mañana puede ser tú, puedo ser yo, puede ser Roma Gallardo, puede ser el otro, puede ser Iker, que yo Sí. desde aquí saludo a Iker porque yo creo que está siendo muy valiente y yo y mi entorno nos preguntamos, ¿cómo que Iker está llegando tan lejos con todo lo que está haciendo? Porque tal y como están los medios y el gobierno Sí. y la censura y todo No, es verdad, esto... pero fíjate, Rafa, es que es verdad que los medios están muy ligados, mayoritariamente, unos más que otros, a, al poder, el Estado, a través de subvenciones y tal, pero no nos olvidemos que hay una gran parte de los medios que son empresas privadas y que lo que les interesa es la audiencia y lo que les interesa es lo que funciona. Y mientras nadie digamos que mande, diga, oye, corta esto, pues ellos van a intentar aglutinar los discursos que ven que la gente consume.
Sí. Y yo no puedo, a ver, yo modestamente, pero es verdad que en un año pues he conseguido 200.000 suscriptores y presencia pública y mediática y devolver, y sobre todo lo más importante, porque yo puedo morirme mañana, me puede caer un tiesto a la cabeza, tener un accidente, lo que sea, pero lo que debe seguir es este mensaje. Un mensaje que se escuchó en España en su momento y que ha sido silenciado durante 30 años, y estoy hablando sobre todo de la clave de Balbín, a través de, pues no solamente Trevijano, también Pablo Sebastián, otros periodistas que fueron defenestrados y sacados de la esfera pública, ahora está volviendo, gracias a Internet, al candelero, que es poner en cuestión las grandes cuestiones, ya no actualmente de España, de la política, del mundo entero, de cómo funcionan las relaciones de poder, de cómo funcionan los sistemas políticos, de para qué se hacen las constituciones, de qué constituye y qué no. Eso es lo que hay que revisar y hay que ver. Y yo lo que sí que quiero transmitirle a tu audiencia y a cualquiera persona es que yo he dedicado 10 años de mi vida a la formación política y en derecho porque yo no quiero experimentos, los experimentos con la gaseosa. Yo lo que quiero es una transición, o mejor dicho, una ruptura pacífica, sosegada y responsable de una oligarquía a un régimen democrático. Y me vas a perdonar, Rafa, pero es que tengo 4 minutos más. Sí, no, bueno, no, yo te despido ya, sé que tienes un compromiso. Pero volveremos a vernos. Sí, sí, si Dios quiere, no te preocupes, volveremos a vernos. Yo sé que este vídeo mucha gente le va a explotar el cerebro, también te lo digo, porque hay cosas, de verdad, hay cosas que, bueno, la gente se cuestiona, y yo como conozco a mi audiencia y veo las tendencias de unos y de otros, pues bueno, yo llevo siguiéndote y pensé, digo, puede venir a mi canal, que lo cuente él, porque si lo cuento yo, que no soy un entendido como tú, lo mío es la historia, digo, voy a pegar unas cagadas como un timbal, digo, que lo cuente él y que la gente se cuestione. Y sobre todo, que cada uno que tenga sus dudas, pues que por aquí debajo deje sus preguntas o tal, o me las hagan llegar y tal, y ya de aquí pasado un tiempo, yo te vuelvo, con más tiempo, te vuelvo a llamar, a entrevistar, y vamos contestando, porque es muy importante que la gente no actúe por reacción, sino por análisis. Muy importante, todos tenemos capacidad de análisis. Por convicción, exactamente. Exacto. El que quiera saber más sobre lo que estoy diciendo, que vaya a mi canal, Claro. que busque vídeos donde explico, por ejemplo, qué es la representación política, o el gran escándalo, el mayor escándalo político de España, donde explico cómo funcionan los partidos en España, cómo nacían los partidos, en qué se han convertido, o 5 razones para no votar. Hay muchos vídeos en mi canal para que veáis y explico, y si no, que busquen vídeos de la clave, 500 claves de la transición, o vídeos de Antonio García Trevijano, o Frente a la Gran Mentira, en fin, hay mucha información en Internet, por ahora todavía, para poder desentrañar y tener las claves, en honor al gran periodista, para entender cómo funciona nuestro sistema político y cómo podemos mejorarlo. Pues muy bien, pues bueno, no te entretengo más, Rubén. No, ha sido un gusto, muchas gracias. Lamento, Rafa, no poder darte más tiempo, pero otro día haremos otro programa, me comprometo a ello. Hay más días que ollas, tú no te preocupes, y aquí tenemos que vivir muchos años, por lo menos 50 o 60 más, y dar todo el por saco que se pueda. Pues bueno, sí. Rubén, muchísimas gracias por haber venido, a vosotros, gracias por estar aquí, y sobre todo, capacidad de análisis, crítica, no reaccionarios. Escribir aquí debajo o por correo al tribuno@rafafernandez@gmail.com, me enviáis ahí. Y mientras tanto, pues bueno, os meto la musiquita española, que la tengo por aquí como siempre, y me piro vampiro. Hasta luego, chicos.